Muy bien, jóvenes, como les había comentado, en el video anterior estuvimos dando un repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de las funciones trigonométricas directas seno, coseno y tangente, que dijimos que se utilizaban mayormente para calcular lados. Ahorita en este otro video, en este otro ejemplo, que es el segundo, tenemos un ejemplo un poquito diferente. Si pueden observar aquí, vemos que ahora tenemos un triángulo rectángulo. Acuérdense que es rectángulo y aquí se le debería representar con una línea, con una esquina, un ángulo de 90 grados. Se presenta un triángulo rectángulo donde tenemos como dato el valor de C, tenemos como dato el valor de B, desconocemos el valor de A, desconocemos el valor del ángulo beta y desconocemos el valor del ángulo alfa. Es decir, ahora tenemos el valor de dos de sus lados, pero no tenemos el valor de ninguno de sus ángulos. ¿Sí? Y aquí tenemos que abordar el problema desde un punto de vista un poquito diferente. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? En los casos anteriores convenía primeramente calcular el valor del ángulo por diferencia porque teníamos prácticamente dos ángulos conocidos. Pero en este video no, o en este ejemplo mejor dicho no, lo que tenemos conocido son dos lados. Prácticamente tenemos conocida la hipotenusa y tenemos conocido el cateto B. Lo que tenemos que hacer ahora es entonces calcular primeramente, antes que los ángulos, calcular el valor del lado A utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué utilizando el teorema de Pitágoras? Porque ahorita no podemos aplicar ninguna de las tres razones trigonométricas porque desconocemos los ángulos. ¿Sale? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a decir, el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de. Acuérdense que cuando aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular un cateto, se restan los valores conocidos. Siempre a la hipotenusa le vamos a restar el otro cateto, pero al cuadrado. De acuerdo al teorema, entonces sería C al cuadrado menos B al cuadrado. Sustituyendo valores, vamos a tener aquí 35 al cuadrado, vamos a tener 35 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Bien, aquí ya nomás ahorita le pongo el cuadrado. Ahí 35 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Haciendo los cuadrados para ahorrarme un paso, saco las diferencias y anoto los resultados. Y 35 al cuadrado menos 30 al cuadrado resulta que da 325. Entonces, finalmente, sacándole la raíz cuadrada, A va a valer la raíz cuadrada de 325, que es un total de 18.0277. Acuérdense de siempre tomar cuando menos 4 decimales. Ahí está, el valor de la A vale 18.0277. Entonces ya tenemos el valor de este de aquí. Ahora únicamente nos falta calcular el valor de cualquiera de los dos ángulos. Nótese que en este caso ahora le puse alfa al lado de arriba y le puse beta al lado de abajo. Eso prácticamente no tiene nada que ver. Ustedes pueden mover los ángulos del lugar como mejor les parezca, siempre y cuando no tengan valor todavía. O sea, la letra nada más me indica el ángulo nada más. Ahora bien, para proceder a calcular los ángulos correspondientes, tenemos que aplicar las razones trigonométricas, pero habíamos dicho que cuando nosotros utilizábamos las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente, las utilizábamos para calcular lados. Cuando queremos calcular un ángulo, tenemos que utilizar las razones trigonométricas inversas, que sería secante, cosecante y cotangente.
¿sí? Sería la inversa del seno, la inversa del coseno y la inversa de la tangente. Ahorita les explico cómo funciona esa parte. Bien, ahora, supongamos que queremos calcular este ángulo de aquí de arriba primero. Primero queremos calcular el ángulo alfa, que ahora está en la parte superior de la figura. Para calcular el ángulo alfa, ubicamos, ya tenemos lo que vale el lado A, ya tenemos lo que vale el lado B y ya tenemos lo que vale el lado C. Yo aquí la sugerencia que hago es utilizar una de estas tres razones trigonométricas, pero en su inversa, en su forma inversa, pero tomando en cuenta los datos originales del problema. Porque si llegase yo a tener un error acá, voy a tener mal también los ángulos. Sin embargo, si utilizo los datos originales del problema, antes de utilizar el valor calculado, voy a tener un poquito más de certeza. Bien, entonces tomando estos datos y queriendo calcular el ángulo alfa, observamos que este corresponde a la hipotenusa. Siempre el que queda opuesto o al frente del ángulo 90 grados o el que es más largo siempre es hipotenusa. Y el otro que forma parte de su mismo ángulo, este ángulo está formado por esta línea que es la hipotenusa y por esta otra línea o este otro lado de acá. Siempre que queda a un lado es adyacente. Entonces, si queremos calcular el ángulo alfa teniendo como dato la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿cuál de estas tres directas, y ahorita sacamos la inversa, cuál de estas tres directas nos ayuda a calcular entonces el ángulo alfa conociendo hipotenusa y conociendo adyacente? Pues otra vez va a ser el coseno. ¿Sí? Nos relaciona, el coseno nos relaciona lo que es la hipotenusa y lo que es el adyacente. Esta de acá, coseno, es la que vamos a utilizar. Entonces, fíjense bien. La razón trigonométrica directa dice coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Este sería su adyacente y este sería su hipotenusa. Nosotros escribiríamos así, fíjense bien. Coseno de alfa, en este caso, alfa va a ser nuestra incógnita. Coseno de alfa va a ser igual cateto adyacente, que dijimos que iba a ser 30, pues le anoto 30, entre hipotenusa, que es 35. Bien, ahora para calcular el ángulo y quitarle el coseno, porque lo que yo quiero es el ángulo, no propiamente el coseno, aquí es donde voy a aplicar la razón trigonométrica inversa del coseno de la siguiente manera. Alfa es igual, noten que ya le quité el coseno, lo voy a pasar para acá, voy a escribir aquí cos de coseno, pero le voy a poner aquí un exponente a la menos 1. Este exponente a la menos 1 significa que ya estoy hablando de la función inversa del coseno. ¿Sí? Inversa del coseno. ¿Dónde voy a calcular en la calculadora la razón inversa del coseno? Pues en la tecla de cos, en la calculadora donde dice cos, en la parte de arriba con amarillo, con la segunda función en amarillo dice cos menos 1. Esa sería su inversa. Para poder acceder a esa función necesitamos primeramente presionar el shift y posteriormente la tecla coseno y ya se nos pone ahí menos 1. Y literal, vamos a hacer cos menos 1 de 30 entre 35. En la calculadora científica, ¿cuál sería el procedimiento para que nos dé el ángulo correcto? Fíjense bien. El procedimiento yo lo voy a anotar aquí a un ladito, para que no se les olvide. Primeramente, verificamos que la calculadora tenga, como siempre, la calculadora tiene que tener una D en la pantalla. Tiene que tener una D, o en su defecto decir la palabra DEG. ¿Sí? Cualquiera, dependiendo de la calculadora. Puede tener la pura D o puede decir DEG. Bien, ya que la tenemos ahí, el procedimiento para calcularlo y realizar la cuenta correctamente ahí en la calculadora sería, primeramente presionamos la tecla Shift. Primero la tecla Shift. Posteriormente la tecla Cos.
Y al presionar eso, automáticamente en pantalla me va a salir cos menos 1. Abrimos un paréntesis y escribimos 30. Posteriormente el símbolo entre 35. Cerramos paréntesis y después presionamos la tecla igual. Ese sería el procedimiento. Este de acá va a ser nuestro procedimiento para aplicarlo en la calculadora. Una vez aplicado dicho procedimiento en la calculadora, tenemos que aquí sería Shift coseno, abrimos paréntesis, 30 entre 35, cerramos paréntesis y presionamos igual y nos va a dar 31. A ver, permítame. Nos va a resultar 31.0027 y estos tendrían que ser grados. Ya tenemos aquí nosotros el valor del ángulo alfa. Este sería propiamente el valor del ángulo alfa que andábamos buscando. ¿Sale? Ya tenemos este de aquí. Perdón, se movió. Ya tenemos este de aquí, este ángulo alfa. ¿Sale? Ahora únicamente me faltaría encontrar el ángulo beta. Y aquí ya va a ser más fácil. Por diferencia, ahora sí aplicando la propiedad de los ángulos por diferencia, beta va a ser igual 180 menos 90, que es lo que vale este ángulo recto de aquí. 180 menos 90 menos el ángulo alfa que acabamos de calcular, que vale 31.0027. 31.0027. Y aquí vamos a tener que el ángulo beta va a ser igual a 58.9973. 73. Y aquí ya tenemos todas las incógnitas. Ya conocemos el lado A, aquí está. Ya conocemos el ángulo alfa, aquí está. Ya conocemos el ángulo beta, aquí está. Aquí nada más le faltaría poner grados. Bien, jóvenes, pues ojalá este video les haya sido de mucha utilidad. Ya con esto ya podemos prácticamente resolver cualquier triángulo o rectángulo, siempre y cuando conozcamos cuando menos dos de sus lados, o cuando menos un lado y un ángulo. ¿Sale? Entonces, jóvenes, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, por ahí estamos a sus órdenes. Saludos, hasta luego.